Hola, un cordial saludo, padres de familia, estudiantes de los grados novenos de la institución educativa Pedro León Torres. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de la guía en los puntos, en los numerales 3 y 4. Recuerden que únicamente deben entregar estos 4 primeros puntos y del quinto hasta el numeral 10 únicamente son de investigación, o los que quieran hacerlo pues obviamente tendrán una nota apreciativa, y también además yo los estaré explicando en el próximo video. El día de hoy vamos a hacer la explicación del ejercicio 3 y 4 de esta guía número 2, que dice: en la figura 1, es la figura que está aquí, en donde ustedes pueden ver unas líneas paralelas y unos ángulos que son alfa, rho y beta. Dice en la figura 1 L1, ¿sí? Y aquí nos muestra unas dos líneas inclinadas. Eso significa que en palabras que son paralelas. Entonces, esto quiere decir, traducido ya literalmente, dice L1 es paralelo a la línea L2. Entonces miramos aquí entonces que L1 es esta que está aquí, es paralelo a L2. Entonces nuestro ejercicio está escrito de la siguiente manera: dice L1 y dos líneas de esta forma. Esas líneas significa de que son líneas paralelas. Entonces dice L1 y L2 son paralelas, coma, y L3 y L4 son paralelas. Entonces vamos a ver cuáles son L3 y L4. Ya están las rectas aquí, miren. L3 y L4 son además paralelas, y que alfa más beta, entonces vamos a ver cuáles son los ángulos que nombran aquí. Dice que alfa y beta, el lado de acá abajo, alfa y beta, que si lo sumamos, estos dos ángulos nos da un valor de 50 grados. Dice entonces el suplemento de rho. ¿Cuál es rho? Rho vendría a ser este ángulo que está aquí, que es como una R, se denomina rho. Suplemento de rho es, y nos dan 1, 2, 3, 4, 5 respuestas. ¿Por qué hemos hecho así estos ejercicios? Es para que nosotros vamos practicando para las pruebas ICFES. Vamos a hacer por lo menos en nuestras guías 1 o 2 ejercicios de esta manera, para que nos vamos afianzando. Los ejercicios en realidad no son muy complicados. Lo único que tenemos que saber muy bien los conceptos matemáticos y saberlos aplicar. Entonces miren, la pregunta aquí nos dice que alfa, inicialmente un resumen, dice que L1 y L2, las que están en vertical, son paralelos, y estas que están como inclinadas, L3 y L4, también son líneas paralelas, y que alfa y beta, estos ángulos que están en color, los he señalado de color rojo, suman 50 grados. Entonces nos dicen que el suplemento de rho es el que lo he señalado en color azul. Nos están preguntando cuál es el suplemento. Entonces en nuestra guía tenemos la teoría de los ángulos suplementarios. Nos dice que son dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Aquí está en su guía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir sencillamente que recordemos que 180 grados sería un ángulo de esta forma, ¿sí? Prácticamente una línea, nosotros lo veríamos como una línea recta, ¿sí? Y aquí entonces miren, podríamos utilizar esta línea recta. Aquí está rho, y podríamos hallar este valor de aquí. Este valor de aquí nos da, nos permite
nos permite encontrar ese ángulo, o mejor dicho, o más bien para que lo entendamos de otra manera. Sabemos que 180 grados tiene esta forma y nos dice que los ángulos suplementarios son los que sumados forman 180 grados. Entonces miren, yo aquí en este caso ya tengo ρ. Miren, vamos a suponer que esta es nuestra línea extendida para hallar estos 180 grados. Entonces miren, los 180 grados los puedo hallar con este ángulo de aquí. O si yo quiero, si no quiero utilizar ese ángulo, puedo utilizar, perdón, esta recta que está acá. Esta recta que la tengo aquí. Y puedo utilizar este ángulo de aquí. Entonces cualquiera de los dos es válido, ¿sí? Además, después lo vamos a ver, que no importa si hallemos este ángulo de aquí o este ángulo de aquí, sus medidas van a ser iguales. ¿Por qué? Porque eso es lo que se conoce en matemáticas como ángulos opuestos por el vértice. Miren, este es el vértice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ángulo con este ángulo de acá son iguales, así como este ángulo de aquí, con este que ya lo tengo acá con ρ, son iguales. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Eso ya lo vamos a ver en otra clase. Entonces, miren, vamos a empezar a plantear nuestro ejercicio y a utilizar nosotros lo que nosotros conocemos. Entonces, aquí tengo algo muy notorio ya en un principio, y tenemos una información que nos dicen que alfa más beta es igual a 50 grados, ¿sí? Yo ya tengo que alfa más beta es igual a 50 grados. Entonces vamos aquí a nuestro tablero de explicación y tenemos entonces que alfa más beta es igual a 50 grados. Entonces sacamos primero la información que nosotros conocemos, ¿sí? Ahora bien, miren, algo muy notorio aquí que les estaba hablando hace rato es de que alfa y beta, vamos a mirar en nuestra gráfica de nuestra guía, en la parte de la teoría, se parecen a esto. Miren, se parece prácticamente a esta gráfica. Miren, alfa más beta, en este caso vendría a ser este ángulo que lo han denominado con el número 8, y este ángulo que lo han denominado con la letra 2. Entonces vamos a buscar aquí qué nos dice en referencia a eso. Esto es lo que se conoce como, miren, ángulos alternos externos. Ángulos alternos externos, 2 y 8, miren, aquí está, 2 y 8 son ángulos alternos externos. ¿Qué nos dice de ellos? Que los ángulos alternos entre paralelas, ya recordemos que nosotros tenemos dos paralelas también allá, tienen la misma medida, en otras palabras, que son iguales. Entonces miren, vamos a ver acá en nuestro ejercicio 3, que alfa y beta allá en nuestra gráfica vendría a ser como si este fuera el 2 y como si este fuera el 8 en nuestra gráfica de nuestra guía, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que alfa y beta son iguales, sí, son iguales. Además de ello, entonces, miren, que alfa es igual a beta, ¿sí? Que son iguales. Teniendo esta información, sencillamente voy a reemplazar. Entonces, miren, aquí tengo en esta fórmula, en esta ecuación, ya que en esta información que nos la da el problema, nos dice que alfa más beta son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que alfa, aquí
en vez de beta, yo voy a escribir alfa para poder operar. ¿Por qué? Porque alfa es igual a beta, sencillamente. Entonces, eso quiere decir que yo aquí en nuestra ecuación, yo puedo reemplazar a beta, lo puedo escribir como el alfa. Entonces, alfa más alfa es igual a 2 alfa. Es como si ustedes, esto ya lo tienen que haber visto en álgebra, un cuaderno más otro cuaderno es igual a 2 cuadernos. Entonces miren, 2 alfa es igual a 50. Entonces voy a abrir otra hoja por acá para poder seguir escribiendo. Entonces miren, en de nuestro desarrollo tenemos hasta ahí que 2 alfa es igual a 50. Entonces seguimos, lo voy a escribir por acá, 2 alfa es igual a 50 grados. Ahora bien, lo que hacemos es, para despejar aquí, este 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, alfa es igual a 50 sobre 2. Sobre 2. 50 entre 2, sencillamente 25. 25 grados. Y recordemos que alfa, hayamos dicho que alfa, lo voy a escribir por aquí, que alfa es igual a beta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que sencillamente si alfa vale 25 grados, beta también va a valer, le va a corresponder el mismo valor, que es 25 grados. Hasta ahí ya tenemos un gran avance de nuestro ejercicio. ¿Qué tenemos hasta aquí? Miren. Tenemos que alfa y beta, su valor es de 25 grados, ¿sí? Alfa y beta, su valor es de 25 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque son alternos externos, ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a ver un caso curioso aquí también. Además, miren, alfa, ¿sí? Alfa, ¿qué es lo que sucede con este ángulo de aquí? Miren, ¿sí? Lo vamos a ver. Entonces vamos a repasar de nuevo nuestra gráfica, que nuestra gráfica prácticamente está todo. Miren, aquí lo tengo. Miren, ¿qué es lo que corresponde aquí? Este vendría a ser como si fuera nuestro ángulo alfa. Miren que en este caso lo está representando el número 8. Con este ángulo 4 que está aquí, vamos a buscar en nuestra tabla qué relación tiene. Mira, aquí dicen los ángulos correspondientes. En este caso, ¿qué es lo que aplica para nosotros? Ángulo 4 con ángulo 8. Los ángulos correspondientes entre paralelas tienen la misma medida. Vuelve y juega, entonces tienen la misma medida. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo de aquí con este ángulo de acá son iguales. Entonces miren, en nuestro ejercicio, que son ejercicios relativamente sencillos, solo tenemos que aplicar nuestros conocimientos que están en esta guía. Miren, alfa, miren que está aquí, con este ángulo que está aquí son los mismos. Entonces quiere decir que este ángulo que está aquí al lado de ρ relativamente es igual que alfa, ¿sí? Que alfa, miren. Nos dicen entonces el suplemento de ρ es, entonces miren, recordemos en nuestra teoría, en este caso nosotros tenemos, lo voy a dibujar en otra hojita por acá. En nuestro problema nosotros tenemos lo siguiente, miren. Tenemos esta línea inclinada así,
y tenemos una recta. Tenemos otra línea paralela. Estas dos líneas, recordemos que son paralelas, que vendría a ser L3 y L4 y por supuesto las otras dos también. En este caso solo lo voy a dibujar hasta ahí para que entendamos de la mejor manera, L3 y L4. Nosotros entonces tenemos, miren, aquí un ángulo ρ, que es como una R, y aquí hemos visto que estos dos ángulos son iguales, entonces voy a escribir alfa aquí. Entonces sencillamente hasta ahí pues ya tenemos el 100% de nuestro problema. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la teoría? ¿Sí? La teoría de ángulos suplementarios, ¿sí? Que sencillamente la suma de estos dos ángulos nos da 180 grados. 180 grados tiene esta fórmula, es como si fuera una recta, ¿sí? Miren. Y este ángulo de aquí mide 180 grados. Ahora bien, miren, hasta ahí, como les digo, ya tenemos el 100%. ¿Por qué? Porque únicamente nos preguntan por este valor, miren, por este valor, ¿cuál es el suplemento de ρ? Entonces, miren, eso se escribiría de esta manera. Entonces, el suplemento quiere decir que un ángulo que al sumarlo con ρ nos dé 180 grados. Entonces, miren, ρ más, en este caso, este ángulo alfa, este es el suplemento de ρ para yo poder obtener esos 180 grados, o mejor dicho, ρ más alfa es igual a 180 grados porque son ángulos suplementarios. Entonces miren, yo este ρ de aquí, que vendría a ser el ángulo suplementario de ρ, para poder para que sumados nos dé 180 grados, este ya lo conozco. Recuerden que anteriormente ya lo habíamos operado y su valor es 25 grados. Con este valor yo podría encontrar el valor de ρ, pero eso miren que no me lo está preguntando el problema, sencillamente me pregunta el suplemento de ρ es, aquí sencillamente lo que me está preguntando es este valor de aquí. Recordemos que por ángulos correspondientes esto es igual como si tuviera el mismo alfa, pero ya recordamos que alfa ya lo hemos operado y que su valor es de 25 grados, que vendría a ser el literal A de nuestra respuesta. Miren que ya lo hemos encontrado acá, miren, alfa es igual a 25 grados. Entonces miren que la respuesta vendría a ser 25 grados, a 25 grados. No se trata únicamente de marcar el literal, de decir de Til Marín de Dopingüe y bueno, la A, la B, la C, la D. No, eso en matemáticas no nos sirve, ¿sí? No nos sirve. Lo que nos sirve es marcar la respuesta, pero después de yo haber hecho una sustentación matemática, miren, como esta, ¿sí? Después de haber yo explicado paso a paso, miren, de haber hecho un planteamiento y un desarrollo. Es muy sencillo este ejercicio, miren. Tiene básicamente, porque me extendí en la explicación, 3 pasos, pero en 2 pasos ustedes lo pueden hacer. Entonces miren, a 25 grados. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar por aquí. Vamos a leerlo. Entonces inicialmente nuestro ejercicio dice: en la figura 2, es esta que está aquí,
L1, L2, L3 y L4 son rectas tales que L3 y L4 son paralelas. Entonces, ¿cuáles son las rectas paralelas? Las rectas paralelas son estas, miren, L3 y L4. Miren, estas son rectas paralelas. Y que L3 es bisectriz del ángulo obtuso formado por L1 y L2. Entonces, miren, esta vendría a ser L1, ¿sí? Toda esta se extiende hasta allá. Y esta vendría a ser L2, miren. Vamos a ver la teoría que nos dice que es una bisectriz. Si una bisectriz, vamos a buscarlo por acá. Es nuestra teoría. Y miren, aquí está, miren. En nuestra teoría, ¿qué es lo que nos dice de la bisectriz? Dice, bisectriz de un ángulo es el rayo que divide al ángulo en dos ángulos de igual medida. Dos ángulos de igual medida, miren. Entonces vamos a ver en nuestro ejercicio a qué se refiere con eso. ¿Cómo podemos utilizar esa información? Entonces, miren, tengo la recta L1, miren, L1 y L2, aquí nos dice, miren, L1 y L2. Y que L3 es la bisectriz, miren, que vendría a ser esta de aquí. Y que este ángulo con este ángulo sencillamente son iguales. Entonces, vamos a ver el desarrollo de este ejercicio. Inicialmente recordemos que tenemos que empezar a plantear con la información que nosotros tenemos, ¿sí? Voy a tratarlo de hacer por acá el gráfico. Tengo estas dos rectas paralelas y tengo estas dos líneas diagonales. Esto vendría a ser L3, L4, L1 y L2. Entonces miren, nos dice sencillamente que estos dos ángulos son iguales. Entonces yo les voy a colocar, aparte de eso nos dice también que este ángulo de aquí mide 2x y que este ángulo de acá, su valor es x más 30 grados. X más 30, miren. Entonces yo lo que voy a empezar a hacer es utilizar mis conocimientos. Entonces vamos a ver algo aquí muy casual de este ángulo con este ángulo que está aquí, miren. Vamos entonces a nuestra teoría. Y sencillamente, miren, es como si tuvieras esta gráfica, pero volteada, ¿sí? Entonces tenemos nuevamente que 8 y 4 son ángulos correspondientes. Si vamos a nuestro ejercicio 3 y 4, miren, ¿sí? Estos dos ángulos de aquí, ¿qué quiere decir? Miren, que tienen el mismo valor, ¿sí? Y aparte de ello, miren,
que como esta L3 es una bisectriz, entonces este ángulo, que como L3 es bisectriz, entonces quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces miren, acá en mi hoja de desarrollo vamos a verlo. Entonces, este ángulo con este ángulo ya lo hemos visto de que son iguales en nuestra teoría de ángulos, ¿sí? Entonces miren, esto, su valor sería x más 30. Y aparte de ello, miren que como este ángulo lo atraviesa una bisectriz, ¿qué quiere decir eso? Que ese ángulo grandote, el que está aquí, miren, hagámosle otro color, este ángulo grandote aquí es dividido sencillamente en dos ángulos de igual medida. Entonces quiere decir que este ángulo que está aquí con este ángulo que está acá son iguales, ¿sí? X más 30. Ahora bien, miren, vamos a ver qué es lo que pasa, acá. Miren, tengo este ángulo que está aquí y acá en esta gráfica yo voy a borrar un momento para que ustedes lo miren. Voy a borrarle esta parte de aquí, miren. Lo voy a borrar un momento, entonces, para que ustedes observen de que este ángulo con este ángulo a simple vista son muy parecidos. ¿Por qué? Porque esos ángulos son iguales. Y vamos a ver en nuestra teoría es como si tuviéramos, miren aquí, este ángulo que lo han denominado con el número 5 es muy parecido al ángulo 1. ¿Por qué? Porque miren, la teoría dice que ángulos correspondientes 1 con 5, los ángulos correspondientes entre paralelas tienen la misma medida. ¿Correcto? Vamos a nuestra hoja de desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sencillamente que esto va a valer también 2x, ¿sí? Ahora bien, miren, ¿qué tengo yo aquí? Miren, lo voy a trazar de color verde. ¿Qué yo tengo aquí? Miren, tengo un ángulo, sé que todo esto, miren, todo esto, o aquí hagámoslo, todo esto vale 180 grados. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, el ángulo este de aquí, que vale 2x, más este ángulo de aquí, que vale 2x, más este ángulo de acá, que vale x más 30, su valor es de 180 grados. Voy a hacerlo en otra hojita. Entonces, sacando nuestros datos que ya conocemos, entonces tenemos que 2x más 180, más, vamos a verlo acá, este ángulo que está aquí, miren, 2x más x más 30, más x más 30. Entonces esto, mírenlo, este vendría a ser un ángulo, suponiendo como ustedes lo quisieran colocar como alfa más beta. O sea, prácticamente lo que tenemos nosotros aquí es esto, miren, algo así. Aquí nos dice que esto vale x más 30, que nosotros podría ser como un ángulo beta, por ejemplo, y acá un ángulo alfa que vale 2x, ¿sí? Y que miren que este ángulo de aquí, este ángulo que está aquí, sencillamente este ángulo, todo este vale 180 grados, ¿sí? Entonces miren, esto vale 180 grados.
Y esto igual, como si yo aquí lo he explicado, esto como si fuera alfa más beta, vale 180 grados. Entonces, hay que escribirlos de esta manera, 2x más x entre paréntesis, lo voy a volver a escribir acá. Entonces, el primer ángulo, miren aquí, que sería 2x, y el segundo ángulo, x más 30. Bueno, ahí. Entonces ustedes escriben 2x más paréntesis x más 30. ¿Por qué? Porque en caso de que ustedes utilizaran una resta, hay que operar el signo, ¿sí?, que está aquí. Y recuerden que ya si hubiera un menos, multiplica cada uno de los términos, ¿sí? En otro ejercicio lo vamos a ver. Bueno, eso ustedes ya tienen que verlo en su área de álgebra, de matemáticas. Y van a ver entonces que si aquí hubiera un menos, pues ya aquí al abrir este paréntesis, aquí nos va a cambiar un poco, ¿sí? Entonces, aquí ya tendríamos esto, 2x más paréntesis x más 30, que sería el otro ángulo. Entonces, miren, sencillamente, aquí lo que tengo es esto, 2x más este ángulo 2x y el ángulo x más 30, ¿sí? Entonces, miren, ya en nuestro desarrollo tendríamos esto, 2x, ya abrimos paréntesis, más por el más de la x nos daría más x, y ahora sí, más por el más del 30 nos da más 30, igual a 180 grados. Y de aquí para allá únicamente eso ya es álgebra, ¿sí? Suman términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Miren, los que tienen la x y los que no tienen ninguna constante, ¿sí? Los que tienen una constante y los que no tienen una constante. Entonces, aquí 2x más x, 2 más 1, 2x más 1x, entonces tendríamos 3x. Ahora sí, miren, este 30 que está aquí sumando, recuerden que después del igual, al otro lado del igual pasa con signo contrario o con operación contraria, ¿sí? Entonces aquí tendríamos 180, el 30 que está sumando pasa al otro lado a restar, y tenemos entonces x igual 180 menos 30, eso nos da como resultado 150, y el 3 que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿sí? Entonces pasaría acá, y x sería igual a 150 entre 30, sencillamente 50 grados. Y respuesta final de nuestro ejercicio, tenemos que, vamos a pasarla acá bien grande, x es igual a 50 grados. Después de resolver, se marca el literal, no antes, miren, porque si no, yo cómo sé cuál es la respuesta. Miren, aquí está, 50 grados, y listo. Ahí tendrían el desarrollo de los dos ejercicios. No vale únicamente que ustedes marquen A y la E, en este caso que nos dio la E 50 grados, no, eso no, tienen que mostrar el desarrollo. Miren, aquí está, y aquí nosotros lo hemos desarrollado paso a paso, miren, miren. Iniciamos con la información que nos dan, empezamos a hacer la estructuración del planteamiento, empezamos a resolver,
Aquí lo he ido explicando paso a paso, muy claro, y tenemos la respuesta. Mira. Y listo. Eso sería todo por hoy.